Qué fuertes son estas palabras de Jesús. Uno de ustedes me va a entregar. Y podemos pensar en el corazón de los discípulos uno por uno. San Pedro, San Juan, Felipe, Tomás, Mateo, Santiago, hasta llegar a Judas. Estaban confundidos. Uno por uno le preguntaba: ¿acaso soy yo, Señor? Es decir, tenían tantas dudas y era tan fuerte lo que habían escuchado que ni siquiera estaban seguros de sí mismos. Ninguno diría como nosotros: no, yo jamás te... No. Decían: ¿acaso soy yo, maestro? Es decir, no sabemos de qué estás hablando. Uno de nosotros te va a entregar. Nosotros que hemos estado junto a ti desde el inicio. Y cuánto bien nos hace al inicio de cada misa decir ese: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. No decimos: ¿seré yo acaso, maestro? Pero en el fondo desconfiamos y sabemos que somos pecadores. Pero la buena noticia es que Jesús, precisamente por ti y por mí, muere en la cruz, porque somos pecadores, pero pecadores redimidos, pecadores que como Pedro queremos levantarnos. Reconocemos que lo hemos negado, que muchas veces le hemos prometido más de lo que en realidad hemos dado, que pensábamos que la vida espiritual era fácil, que amar era algo sencillo y no es así, que la paciencia se compra en cualquier esquina y sabemos que no. Paciencia viene de padecer, de sufrir por amar al otro. Y Jesús estuvo padeciendo las limitaciones de cada uno de sus discípulos. Y no piensen que era un grupo de gente súper elegida, con una gran capacidad. Eran un desastre, eran pescadores, eran gente muy limitada, gente de campo, gente sin formación, pero que Jesús fue formando gracias a su paciencia y a tantos detalles que tuvo con ellos. Es más, podemos imaginarnos el día que Jesús eligió a Mateo. Mateo era publicano, es decir, se encargaba de recaudar impuestos y además vivía en la ciudad de Pedro y Andrés. Él, Mateo, recaudaba impuestos para los romanos, y es decir, le quitaba dinero y hacía trampas con todos los de la ciudad de Cafarnaúm, es decir, también a Pedro y a su hermano Andrés. Imagínense el día en que Pedro escucha que Jesús se acerca a Mateo, se detiene, le mira a los ojos y le dice: Mateo, levántate y sígueme. Y Mateo, dice el Evangelio, al instante se levantó y lo siguió. San Pedro habrá estado así como: no es posible. ¿Cómo es posible que haya llamado a este? A Pedro le dolió y le costó mucho más que haya elegido a Mateo. Judas no era un traidor cuando fue elegido. Era uno más, tenía pensamientos nobles, quería la salvación del pueblo de Israel, quizá tenía otro concepto del Mesías, y poco a poco ese concepto político fue haciendo que se desconectara. Por eso Jesús llega a decir algo tan fuerte: más le valiera a ese hombre no haber nacido. Que alguno puede preguntar: bueno, entonces Jesús, que todo lo sabe, eligió al traidor. No, el traidor se fue haciendo poco a poco. Jesús sí, como es Dios, conoce y sabe todo, pero esa libertad no queda dañada o limitada por el saber del Señor. Que Él sepa lo que va a suceder no significa que uno no sea libre. Y Judas fue desprendiéndose poco a poco del Maestro. Primero a nivel intelectual, en aquel discurso de los panes, donde él también dudó de esa doctrina cuando Jesús nos invitaba a los discípulos a comer su cuerpo y beber su sangre. Jesús también dijo a los discípulos: ¿ustedes se quieren ir como ellos? Porque una gran muchedumbre lo abandonó. Y entonces dijo: uno de ustedes es un demonio. Y se refería a Judas. Después Judas, hemos visto hace poco cómo se quejaba del frasco de alabastro que María, la hermana de Lázaro, rompió a los pies del Señor. Y hoy hemos visto cómo al inicio del Evangelio este mercader pésimo, comerciante pésimo,
vende a Jesús y ni siquiera pide un precio. Nada más le dice a los sumos sacerdotes, ¿cuánto me dan si se lo entrego? Jesús ya no tenía un valor, era un problema. Quería quitárselo del medio. Y eso es lo que hace el pecado, en el fondo es quitarnos del medio a Jesús para nosotros estar al centro y no Dios. Pidamos a Dios la humildad de en esta Semana Santa, en este Triduo Pascual que empezamos mañana, preguntarle al Señor, ¿seré yo maestro? Con esa plena desconfianza. Pero por otro lado les invito a que como San Pedro le preguntemos, ¿a quién iremos, Señor? Tú solo tienes palabras de vida eterna y queremos estar junto a ti y descubrir esas palabras de vida eterna que se van a hacer vivas y las vas a sufrir en carne propia hasta que la palabra que eres tú se deje crucificar y se deje atravesar el costado para que de ese costado salga sangre y agua, la sangre y el agua de nuestra redención. Que así sea.